y a la maestra ya empezó a cuestionar. Vale, le toca compartir a la maestra Nelia, y si tenemos como muchas dudas también hay que vertírselas. Y bueno, aquí sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Y ¿puedes decir? Sí, fuerte. Aportes de las otras disciplinas a la formación de trabajo social en el contexto del plan de estudio actual. Pero podemos hablar del futuro también, ¿no? Sí, sí. Bueno, ok. Entonces, bueno, muchas gracias. La verdad es que no sé por qué me invitaron, pero gracias por haberme invitado. Y no es de lo que hablo siempre, entonces sí me deja un poco en desventaja, pero sí es de algo que me interesa. Y me interesa mucho por eso que estabas diciendo. Aquí la maestra estaba hablando de algo que no todos tienen que conocer, pero que podemos decir en 2 minutos. ¿Tú puedes decirlo en 2 minutos? Lo del sujeto y eso. Bueno, de una propuesta que yo hago de trabajo social. Si en una publicación leí que como una unidad de intervención o una forma de intervenir, o el problema donde habría que intervenir, lo defines como una unidad de análisis, donde incluyes a la persona, el contexto y el problema, pero juntos. Todo eso junto constituye el objeto de la intervención. Y dentro del mismo documento hablas del pensamiento transdisciplinar y de cómo tendría que ser no sumado, no pegado, sino una mirada que conjunte a todos y que dé respuesta a ese problema. Ay, qué bonita introducción. Muchas gracias, te le agradezco mucho. ¿Yo sin esto o con esto? Con esto sí. No, yo como quieras, digo, la mano se me poner. Sí. Bueno, sí, esto cuando... ¿Mandé? Y es más bien para que se grabe. Sí. Cuando yo... si parto un poquito de antes de lo que me estaba diciendo Socorro, yo diría que en trabajo social contemporáneo, en la actualidad, no me voy a poner a discutir el término, usen el que quieran, me da exactamente igual. Hay 3 miradas dominantes del trabajo social. Una en donde el trabajo social ve como objeto de su intervención, o sea, en donde puede intervenir y lograr cambios, a la política social. Los de América del Sur se refieren a esta posición como que hablan de la cuestión social. Es decir, siguen instalados en la discusión de cómo es que el Estado atiende lo social. Sin embargo, desde mi perspectiva, en 2 palabras, digo, podríamos llenar una biblioteca con estas discusiones, pero en 2 palabras, esta postura habla de un nivel macro de acción del trabajador social y no tenemos ninguna referencia de plazas de trabajo que nos sitúen allí como el lugar en donde el trabajador social interviene. El lugar del trabajador social en donde el trabajador social interviene está en las instituciones exactamente igual que aquí y forma parte de los equipos de las instituciones. Y generalmente teniendo una participación más o menos diluida dependiendo la institución de que se trate. O sea, teniendo más bien una función un tanto de apoyo, dominantemente de apoyo y de gestión. Entonces no hay mayor diferencia con la parte dominante de México. Sin embargo, sí en su literatura existe gran énfasis en esta postura en donde se pretende que el trabajador social interviene en las políticas sociales, que hacemos políticas sociales. Aquí el problema está que yo no encuentro que en una democracia haya un profesionista que sea el hacedor de las políticas sociales. El que hace las políticas sociales, según yo,
pues es una serie de actores sociales, el gobierno, el pueblo, los expertos, los órganos legislativos, y bueno, depende, porque podemos ver las políticas sociales como una transición antes exactamente que de la ley, ¿no? También es todo otro tratado del que yo no sé, pero no encuentro que haya un profesionista, y menos que este profesionista sea el trabajador social, el que hace políticas sociales. ¿Que trabajamos en el ámbito de las políticas sociales? Pues sí, sí trabajamos, y quiero definirme a partir de una ubicación y de un esquema como de organigrama estatal. Ok, no tengo nada contra esto, contra esta postura, pero no le encuentro que refleje la realidad profesional del trabajador social. Hay otra postura del trabajador social en donde parte de trabajar con las necesidades y problemas sociales. Y entonces aquí, no, en esta postura no se cuestiona mucho, no hay como un análisis muy crítico de lo que hacemos, sino más bien estamos replicando la participación del trabajador social en instituciones básicamente de asistencia, en donde la institución brinda un satisfactor a una necesidad, y el trabajador social es un profesionista que en un principio le da una mirada de lo social a la institución, pero que eso fue en un principio históricamente. Posteriormente no solo le da una mirada de lo social, sino esto se trastoca un poco y se convierte más bien como en un vínculo entre los diferentes actores administrativos, sustantivos y los usuarios. Es decir, es quien tiene relación de entrada con la parte administrativa, con el famoso estudio socioeconómico y toda la entrada, los estudios que se hacen y que finalmente devienen en un insumo para la administración de la institución, pero también es el que tiene la relación directa con el profesionista protagónico de la institución, el doctor, el abogado, el político, y a quien nutre de los datos y se va dando como una coordinación, porque le da los datos que le da al otro, pero que también le pueden servir al profesionista protagónico, y también es el que tiene el trato directo inicial con el usuario, y además no solo inicial, sino es el que da como un seguimiento relacional con el usuario, que muchas veces se convierte en sustituto, en una labor que sustituye al profesional, ¿no? Por ejemplo, al profesional protagónico. Por ejemplo, un médico tiene 20 minutos para atender a un paciente, y el paciente sale igual de confundido o peor de confundido, no importa, porque va a tener un trabajador social que le va a explicar lo que ya le explicó el otro. Allí yo tengo muchas críticas, porque creo que el papel del trabajador social en todo caso no es servir de traductor al profesionista protagónico, sino es en trabajar con este profesionista para que pueda tener un diálogo directo con el usuario. Y el trabajo social sigue desempeñando esta función vincular. Todo esto es cuestionable, es una visión, ni siquiera es mi visión única, digo, por supuesto que sí está basada y sustentada en investigaciones en el campo profesional, pero tampoco es lo importante. Y entonces, yo tratando de recuperar y rascando históricamente y realmente en la práctica profesional, encuentro que en realidad el trabajo social, el objeto de en dónde interviene es en lo social, tan facilito como eso. ¿Qué es trabajo social? Pues trabajar en lo social. Y trabajar en lo social es trabajar en esos lazos, como estoy diciéndolo institucionalmente lo hace con diferentes actores. Entonces, trabajar en esos lazos, pero no solo en esos, en los lazos que van a permitir a ese usuario, que para mí no es usuario porque es el usuario de la institución, que para mí es sujeto, yo no lo tengo que ver como usuario, es usuario de la institución. Es sujeto para mí, un sujeto social con el que voy a trabajar y voy a establecer una relación, y al mismo tiempo voy a trabajar con él en sus relaciones sociales. ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, según yo, esas son las tres miradas.
ninguna hay pura y todas se entrechocan y se interceptan, y a veces domina una y a veces domina otra, y ahí vamos. Entonces, yo encuentro que la unidad de análisis de trabajos, la unidad básica de análisis de trabajo social es la situación-problema. ¿Por qué? Porque trabajamos con lo social, pero que afecta a un sujeto social. Es decir, no trabajamos con cualquier sujeto. Trabajamos con aquel sujeto que tiene un problema, una carencia, un conflicto, una necesidad. ¿De qué orden? Social. ¿Sí? Que a veces le consigo una silla de ruedas, sí, porque la relación social, para darse la relación de ese sujeto en un grupo, necesita una silla de ruedas para transportarse y poder estar compartiendo en un grupo en particular, porque si no va a estar aislado. Entonces, sí voy a hacer gestiones que permitan que ese sujeto se vincule a los otros sujetos y pueda fortalecer sus relaciones sociales. En este fortalecimiento de relaciones sociales voy a llegar a procesos sociales, a procesos de organización, a procesos de participación, a trabajar con ellos procesos de organización, procesos de participación en otro tipo de procesos, por ejemplo, procesos de exclusión, procesos de discriminación, procesos de violencia, y puedo decirlos, violencia, convivencia, puedo decir exclusión, inclusión, o sea, puedo verlos así conceptualmente para poder ubicarme en lo que hablo de procesos. Entonces, cuando el trabajador social tiene como unidad de intervención el sujeto con su problema en un contexto, que no estoy diciendo nada nuevo, es exactamente lo que decía, actualizado, pero es lo que decía Mary Richmond, un sujeto social con su problema, su carencia en su contexto. El contexto tiene que ver con la construcción de ese problema, pero también tiene que ver con la solución, la construcción de la solución al problema. Entonces no me interesa ni el sujeto en su integridad misma, sino me interesa el sujeto en su relación con otro, por eso es un sujeto social, y no me interesa el sujeto sin su contexto, porque finalmente su problema va a ser parte de la expresión de su ser en el contexto. Y eso, ahora sí ya llego más allá, aunque no me haya yo leído, sí sé que en un principio yo hablaba del sujeto del contexto y hablaba como una unidad, pero al mismo tiempo a la hora que los defino, pongo un apartado para hablar del sujeto, otro para hablar del contexto y otro para hablar del problema. Hoy ya no lo haría así. Yo pondría uno solo para hablar de mi unidad de análisis básica, que es el sujeto en su expresión problemática como parte de ese contexto. No podría hablar de cada uno de ellos separados. Es decir, en mi perspectiva, no me puedo poner como marcos contextuales, de mi situación problema, aislados de mí. Es decir, hablar de una delegación, hablar de una ciudad, sin hablar de esa delegación y de esa ciudad desde el problema del que estoy hablando. ¿Sí? Tengo una niña que trabaja el problema del agua en Xochimilco, pero no lo ubica en la Ciudad de México. Pero si el problema de todas las delegaciones precisamente es el acarreo del agua y cómo el agua pasa de un lado al otro y la accesibilidad la pierden los dueños del agua, como en Chiapas, ¿no? Y como en Tlalpan y como en Xochimilco. Entonces ella habla de Xochimilco y que tiene un problema del agua, pero jamás menciona que lo que pasa es que se la llevan, o no sé exactamente qué consiste. O sea, por eso necesito hacer contexto, pero en cambio sí me dice la situación política y económica de la Ciudad de México. Pues que a mí eso no es lo que me importa. A mí lo que me importa, y allí va, ¿qué es lo que me interesa de las otras disciplinas? Pues a mí lo que me importa es aquello que está constituyendo
esa situación problema. O sea, yo necesito estudiar de todas las disciplinas de lo social aquello que me va a permitir entender esa situación problema. ¿Por qué? Porque yo allí quiero intervenir, justo allí. Quiero saber cómo se está construyendo lo social en ese aquí y ahora, pero desde las diferentes, necesito aprenderlo desde las diferentes miradas disciplinares. Pero tampoco me interesa ser un pequeño politólogo, un pequeño abogado, un pequeño médico y saber un poco y de opinar desde la mirada de ellos. Pero no interesaría también tener a los profesionistas de las otras disciplinas discutiendo con el trabajador social. Seguramente a la hora de intervenir voy a discutir con otros profesionistas porque nunca lo voy a hacer sola. Pero no me importa ese momento. En este momento estoy en un momento en donde me estoy formando a mí misma, me estoy integrando yo mismo como profesionista y entonces en este momento no estoy pensando cómo voy a trabajar con ellos, sino estoy pensando, yo creo que en el plan de estudios, esa es la diferencia. Yo lo que estoy pensando es cómo constituyo, cómo conformo a ese profesionista como trabajador social. Y entonces, pero para formarlo como trabajador social, para que él pueda entender ese pedazo de sujeto, ese problema social y ese contexto, yo necesito acudir a las demás, a todas las producciones científicas, políticas y económicas que existen. Pero como, desde luego, la capacidad mía es limitada y no me va a dar para ir a aprender a todos y convertirme en la síntesis de todo lo aprendido por los demás. Entonces yo necesito poder que los otros profesionistas que me ayudan a formarme puedan diferenciar qué es aquello de su saber que yo requiero, pero para ello necesitan saber qué es lo que yo quiero hacer, porque si no saben qué es lo que yo quiero hacer, pues ellos amablemente vienen y me explican y me forman a su imagen y semejanza. Y desde allí empieza un proceso de falta de identidad, de trabajo social, en donde yo creo que yo debo de ser a imagen y a semejanza de aquel. Pero lo peor no es que yo lo crea, sino que mi profesor también lo cree. El otro día un abogado, de los que se sientan aquí a veces, me recriminaba que los alumnos no querían estudiar epistemología de derecho. Y dígame, ¿para qué quiero saber epistemología? A lo mejor sí, a lo mejor me convence y la necesito saber. Es como cuando... ¿Cuánto tiempo me llevo? ¿Cuánto llevo ahorita? Pues no quiero dilatarme tanto, pero tampoco. Es que, entonces ahí les va la clave de lo que yo estoy diciendo. Porque van a decir, es que está loca, nunca habíamos oído decir estas cosas. Pero sí, no las habían oído decir. Pero si ustedes verifican en el plan de estudios actual, casi no hay ninguna materia que se llame como disciplina. Los nombres de las materias se llaman como algo que requiero de conocer de esa disciplina. Hubo algunos errores y se nos fueron algunos. Pero ¿qué es lo que pasaba? En el plan de estado de 1974, bueno, ya quedamos con lo que es la situación problema y para qué lo quiero, nomás me falta el para qué. Yo tengo la situación problema, necesito entender a la expresión del problema en ese sujeto, en ese contexto. Allí es lo complejo, porque no me interesa ni el contexto, ni el sujeto, ni el problema aislados. No me interesa el problema del narcotráfico en México. A mí me interesa el problema de los narcotraficantes como ciudadanos mexicanos en todo caso, o como lo que quieras, ¿sí? Como sujetos sociales, ni siquiera como ciudadanos, como sujetos sociales. Me suelo equivocar y entonces digo que me interesan como ciudadanos. Y desvío todo el trabajo social y esa es una de las subcategorizaciones que hay del trabajo social. Que quiero formar ciudadanos, no ni mangos. Yo no quiero formar ciudadanos. Quiero formar sujetos. Sujetos sociales responsables de sí y de su contexto que en relación con el otro puedan responder a ello y generar cambios en donde puedan vivir lo mejor que quieran, ¿sí? Si por eso tengo que volverlos por ahí, tengo que trabajarlos
con ellos como ciudadanos, pues trabajaré como ciudadanos. Pero también voy a trabajar como ellos, como alguien que se cuida a sí mismo, como alguien que está preocupado por el ambiente en el que está. Y no quiere decir que yo esté formando pacientes o esté formando, ¿sí? Eso es del de junto. Yo quiero formar sujetos sociales, responsables, histórica, se me olvidaba histórica. Histórica es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque yo tengo que asumir, y si, por lo menos así lo entiendo yo cuando lo dice López Obrador, que no es mi ídolo, pero que estoy de acuerdo con él en muchas cosas, cuando dice, estamos haciendo historia, yo entiendo que lo que está diciendo es que en la medida en que cada uno de nosotros participemos, estamos construyendo algo diferente. Eso es hacer historia. No quiero que sepan la linealidad de la historia, sí la saben que bueno, pero lo que quiero es que entiendan, que todos entendamos que nosotros participamos en la construcción de la historia, que el mundo no está dado y que lo vamos a construir propositivamente. Ese sería el objetivo. Entonces, yo necesito chuparle al otro lo que sabe para yo poder hacer lo mío. Porque ya voy a tener suficiente para producir conocimientos específicos sobre cómo intervenir, sobre la metodología del caso, del grupo, de la comunidad o no más genérico, pero voy a tener lo mío es decir, ¿cómo logro ese cambio? ¿Cómo logro un cambio social? Entonces vienen los planes de estudios. Los planes de estudios es muy bonito. Los planes de estudios, el de 69, que fue el primero a nivel licenciatura, veía todo fragmentado, todo fragmentado, caso, grupo, comunidad, la sociedad, y a nosotros nos veía dentro de una institución brindando un servicio paramédico, decían Derek, para jurídico, para político, para social. Y luego decía Sánchez Rosado, el trabajo social se hace en equipos multidisciplinarios. ¿Y por qué se hacen equipos multidisciplinarios? Porque yo sin el otro no soy nadie. Yo no existo como un profesionista autónomo. Yo en la historia del trabajo social comienzo a ser un profesionista en función del otro profesionista al que le brindo mi apoyo. Y entonces, pues eso se refleja en el plan de estudios. Y yo quedé introducida cuando acabé de estudiar. Introducción a Derecho, introducción a Antropología, introducción a Psicología, introducción a Comunicación, introducción a Política, introducción a Economía, introducción a la Sociología, introducción a la Administración. Bueno, quedé introducida. Cuando ya acababan de explicarme cuál era su objeto de estudio, se acababa el semestre, no eran tan rápidos como yo, ¿verdad? Entonces, se acababa el semestre y me decían, bye, y yo decía, ¡qué padre! ¡Ay, quiero ser como este economista! ¡Ay, qué padre! ¿Sí? Y entonces, psicólogo, ya agarraba allí y me empezaba a desviar. Y luego, ¿qué pasaba? Pues no podíamos hablar entre nosotros porque no hallábamos qué era lo que nos unía. Porque yo quería ser un trabajador social para lo penal, o yo quería hacer un trabajo social para lo psiquiátrico, lo legal, lo educativo. Y yo no tengo un lenguaje en común porque lo tengo fragmentado, porque yo no descubro rápido, allí en ese momento de la historia, que lo que yo tengo que trabajar es en lo social, porque a mí me interesa fortalecer lo social en una sociedad, dicho sea de paso, que podríamos también, que tiene en el centro lo económico y la formación y el mercado como centro, no el ser humano. Ese es un lenguaje muy de la ilustración, pero no he encontrado cómo se dice de otra manera. Entonces, un ser humano colectivo. Entonces, ese plan de estudios se nota así, está introducido. Allí sí tengo que ir a decirle a cada uno de los profesionistas qué es lo que me sirve. Y yo estoy para servirle a usted. Porque son las primeras generaciones de licenciatura. Yo lo que quería hacer era hacer una buena técnica en trabajo social. Y ese era mi trabajo. Pero bueno, viene toda la historia, evoluciona, pasa. Y entonces
nos constituimos en un trabajador social que quiere transformar el mundo. Igual, creemos que nomás somos nosotros, pero es igual que todo la influencia del marxismo y el dominio del marxismo en cualquier ciencia social en los 60s. Nosotros, como siempre, nos creemos, como todo el mundo, nos creemos el centro del mundo, hacemos nuestro movimiento de reconceptualización, creemos que somos los únicos que vamos a hacer. Entonces, nos desviamos allí al economista que no existía en nuestras vidas, y entonces descubrimos que lo más importante y lo que constituye a la sociedad, es lo económico. Y entonces, pues hay que transformar lo económico, porque de esa manera vamos a trabajar y vamos a ser buenos con todos los pobres. Se acaban los pobres, ya no hablamos de pobres, hablamos de explotados, de proletariados, del pueblo, y empezamos a luchar por transformar la sociedad. Perdimos un montón de tiempo allí, porque de aquí a que nos venimos a dar cuenta que las profesiones no son las que hacen las revoluciones, sino los profesionistas tal vez sí, pero no las profesiones, que nuestro trabajo no era hacer la transformación de la sociedad, que ese sí es el de los ciudadanos, el de una sociedad completa, no el de nosotros, pero tenemos cosas buenas, nos deja la visión de la totalidad, ¿no? Que ahora yo ya no hablo de totalidad, hablo de complejo, porque la totalidad en Marx es mucho más fija, ¿no? Bueno, esa es mi perspectiva, más determinante, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Pues quedamos así como todos, ¿no? En ese momento, y empezamos a buscar, y cuando empezamos a buscar, y empiezo yo a rascar, entonces digo, bueno, pero si todos, ¿para qué tantos brincos están el sueldo tan parejo? Si todos trabajamos con un sujeto que tiene problemas, nomás, ¿cuál es lo nuestro? El interno, el estudiante, el enfermo, el loco, ¿cuál es el mío? Para que yo exista como disciplina, necesito acotarme en relación a las otras, porque si no, no existo como disciplina. Entonces necesito darme forma, acotarme y decirme, lo mío es la intervención en lo social. Ay, es que a mí me hubiera gustado lo social. Pues sí, qué padre, pero llegamos como, no sé, un siglo después que los sociólogos ya habían dicho, nosotros esta parcela la queremos. La limitamos, le ponemos ladrillito, un poquito quedito para que te puedas asomar y creas que formas parte de él. Y pero tú es tu parcela. Yo no tenía parcela porque yo estaba introducida a toda y además trabajaba en cualquier ámbito. Entonces, bueno, pues sí, en cualquier ámbito se construye lo social. Es como un médico trabaja en cualquier lado. Trabaja en la cárcel, trabaja en la escuela, trabaja en el hogar, trabaja en cualquier lado. Había uno que hacía más o menos lo que tú eres la psicóloga pedagoga, ¿o no? ¿Sí? Un señor médico pedagogo, que en principios de la segunda década del 1900, Flexner se llamaba, él había puesto ciertas categorías para definir si algo era profesión o no era profesión. Entonces vino un Congreso Mundial de Trabajo Social y él dijo, no, pues trabajo social no es una profesión, pues porque hacen de todo en todos lados. Lo que pasa es que no le rascó más, porque ese de todo siempre tenía adentro una relación con el otro, para trabajar con el otro su situación concreta, y por eso situación-problema. De un individuo colectivo, digo, de un sujeto colectivo o individual, que es una aberración del lenguaje, pero no sé cómo corregirla. Si encuentran, me avisan. ¿Sujeto individual? Sujeto individual. Freud decía en 1902, todo lo social es individual y todo lo individual es social. Por ende, es social. Entonces estamos de acuerdo con Freud. Y entonces, sí, pero también leí en algún lado, claro que era María Izquierdo y era interpretación de Freud, no era Freud mismo, que Freud dice que somos sociales por necesidad, no por instinto. Es una interpretación de María Izquierdo. ¿Por qué? Porque por instinto sería una cosa, y por necesidad es que si no nos relacionamos con el otro no sobrevivimos. Necesitamos, aunque sea de chita, pero necesitamos a alguien junto de nosotros que nos ayude a crecer.
Para sobrevivir. Entonces, por eso no uso la imagen de la escuela de la primaria, porque a mí me gusta todo llevarlo a lo más elemental que puedo, aunque luego lo complico. Pero primero Entonces, a todos nos dijeron en la escuela que éramos un animal social, ¿no? Yo de ahí podría partir. Pero no es cierto, porque según esto, no es que yo sea social instintivamente, y entonces allí ya puedo argumentar con Hobbes o alguno de estos, ¿no? No sé. No sé tanto, pero un poquito. Pero lo que sí sé es que necesariamente necesitamos al otro para sobrevivir. No puedo sobrevivir solo. Es mentira el niño de biología, en los libros de primaria, que tiene su forma y sus intestinos y sus órganos sexuales y que está así como botado en el universo. No puedo estar botado en el universo. Ok, que los biólogos me aíslen todo lo que quieran. Yo desde lo social no puedo hacerlo fuera de lo social. Entonces, Fleckner no vio más allá de la apariencia y dictaminó que el trabajo social no era una profesión, aunque en ese momento empezaba a ser una profesión. Y empezaba a ser una profesión porque se empezaba a delimitar de los otros. Empezaba a decir, lo mío es la intervención. Yo intervengo. Y intervengo en lo social. Claro, Mary Richmond dijo psicosocial, porque en ese momento, entre otras cosas, la impronta de lo psicológico era muy importante. Y, por ejemplo, si yo estuviera en Estados Unidos, pues seguiría diciendo psicosocial. Pero aquí, si tengo 2 materias de lo psico, pues creo que estaría de más decir que yo estoy capacitada para hacer una intervención psicosocial. Yo llevé 9 materias en mi plan de estudios y quedé introducida. Había 2 que me introducían un poquito más allá, el derecho y la psicología. Nos daban, 9 es una exageración, pero 7, 8 materias de derecho y psicología. Bueno, no sirvió para mucho. Entonces dejémoslo en trabajo social. Entonces viene el siguiente plan de estudios. Ya no vamos a hacer la revolución y vamos a ser pequeños economistas. En ese momento yo llego a ser directora de esta escuela y entonces me enfrento con algo peor todavía porque me toca, por eso es peor, porque me toca a mí personalmente, que la gente venga, que me hablen de la Cámara de Diputados y me digan, mándame a alguien que me hable de los niños de la calle, del problema de la vivienda marginada en la Ciudad de México. Mándame a alguien que me hable. Y yo volteaba a mi alrededor y, no, yo soy trotskista, no, yo soy, quién sabe qué, yo leninista, no, por Dios, ¿y yo qué hago con ustedes? Entonces les dije, no, ni más, te quitas eso, te pones otra ropa, te vuelves feminista, haces tu centro de la mujer y ahí ves cómo le haces. Puedes seguir siendo en tu fuero interior lo que tú quieras, a mí aquí tú trabajas a la mujer porque a mí me están pidiendo cosas de la mujer. Y así lo hicimos. Y fue de verdad, y como estas gentes eran tan obedientes, al contrario de lo que se dice, todas me hicieron caso. Entonces, Esther Zúñiga, no, tú discapacitados, mamacita. A mí me piden discapacitados, a mí me piden niños de la calle, a mí... Y fui repartiendo en conforme de lo que me fueron pidiendo. Ni me acuerdo si alguno se sublevó y dejó de lado lo que yo dije. No estoy muy segura, pero yo así me lo saqué total de la mente de la manga porque yo tenía una necesidad y no iba a poner mi cara como la fui a poner en Niños de la Calle. Y después de que estábamos 30 personas, porque vaya que había asociaciones de niños de la calle desde entonces, y se volteaban y me dicen, ¿y tú? Traje a la directora de la Escuela de Trabajo Social para que nos dé la respuesta. Yo en mi vida había oído hablar de un niño de la calle, porque no era trotskista, pero yo había oído de la planificación socialista, los planes quinquenales, la correspondencia interna. Yo no sabía eso. Bueno, pues algo debo de haber dicho, porque ahí me siguieron haciendo caso. Entonces, ¿qué pasa en el siguiente plan de estudios? Que es el actual. En el siguiente plan de estudios le quitamos lo introducido. Le quitamos el nombre de la disciplina. Ya no fue entender el Estado, ya no fue derecho constitucional, sino fue entender análisis del Estado mexicano, que no es lo mismo, a que yo sepa, derecho constitucional.
Ya no fue antropología, fue identidad y cultura. Y familia. Familia y vida cotidiana. Familia y vida cotidiana. Ah, ¿qué quieren hacer ahora en el nuevo plan de estudios el genio de mi amigo Régulo? Ah, ¿quiere que se llame Fundamentos Jurídicos de la Familia? ¿Qué pasó? Yo necesito conocer a la familia, pero desde una perspectiva transdisciplinar. Desde una familia, un pedazo que me diga lo que me interesa el abogado, que me diga lo que me interesa el politólogo, el psicólogo. Aspiro a mucho, pero ni modo, así rapidito. Total, ahí está el internet y luego yo le puedo picar, pero tengo que entender a alguien que me dirija, que me diga para qué sirve eso, cómo se come, cómo me va a ser útil. Claro, antes yo le tengo que decir, aparte de la dirección de la escuela, pues para qué lo necesito, ¿verdad? Y si no lo necesito, pues él me va a hacer como un pequeño sociólogo. Y entonces ese plan de estudios habla de identidad y vida, de eso, de lo del análisis del Estado Mexicano. y quitamos las palabras de disciplina, porque lo que necesitábamos era conocer ciertos procesos. Aunque a sociología le quitamos eso y pusimos teoría social, allí sí, nunca les avisamos que queríamos saber y entonces seguimos con Weber, Nietzsche, Platón, Aristóteles. Y a la hora que yo me paro con un alumno y le digo, es que tengo que ver lo social, las relaciones sociales, los procesos sociales, me empieza a ver con los ojos desapavoridos después de haber llevado 3 materias que se llaman teoría social. ¿Por qué? Porque los sociólogos pues, les enseñan como en sociología al autor y se lo zampan todo completo. Y si allí pescas algo, yo me acuerdo que Régulo, yo siendo alumna de la maestría, yo le pregunté una vez a Régulo, bueno, ¿y el cambio social? Porque a mí lo que me interesa es qué dicen todos estos señores preciosos del cambio social. Y Régulo me recitó de memoria algunos párrafos de algunos autores y me habló del cambio de la sociedad. Pero yo no estoy cambiando la sociedad. Yo lo que necesito es un cambio concreto de un sujeto que tiene un problema desde su contexto integral, porque eso sí, desde Mary Richmond siempre hemos tenido la ocurrente idea de que queremos ver las cosas desde una perspectiva integral y no desde una perspectiva mochacachos. Luego además me hizo el favor de por ahí aparecer Morán, en donde entonces dice, no, pues es que eso nomás es parcializar el conocimiento, nosotros necesitamos hablar de un conocimiento complejo, y la complejidad a mí me interesa como epistemología, no me interesa como metodología. Bueno, no, sí la voy a usar como metodología, pero desde una concepción epistemológica. Es decir, yo lo que quiero es entender que todo va aunado y que todo va junto. Que lo económico influye a lo psicológico, que lo psicológico influye a todo y que además no sé en dónde acaba uno y dónde empieza otro. Él lo dice muy elegantemente. Iba a decir rebuscado, pero no es cierto, no es rebuscado, de repente es así como ay, yo odio esto. ¿No podrían conseguirse unos banquitos de cantina para sentarse aquí? Es que mira cómo quedó. Ya me cansé. Pero mira, esto está para que el maestro se ponga arriba y se vea superior, y aquí se ve inferior. Pero bueno. Entonces la complejidad, en donde vemos las cosas no desde un conocimiento parcializado, sino tratamos de entenderlo. Y muchas veces nuestro entendimiento no nos va a dar para entenderlo, nomás para aceptarlo. Que hay pedazos que yo sé, porque además yo voy a saber, tú vas a saber más de psicología por azares de la vida y del destino, y cada quien vamos a saber más de, bueno, ya como trabajador social, pero me regreso. Cuando esta perspectiva de la complejidad la empiezo a adquirir desde esta formación multidisciplinaria que tengo. Porque el trabajador social, en la época de Mary Richmond, en la época de la reconceptualización, en la época actual, siempre ha estado formado por un equipo multidisciplinario. Con lo malo que esto puede implicar, pero con todo lo bueno.
Yo siempre me preguntaba cuando era directora, ¿cómo es posible si estamos formados por tantas visiones? ¿Por qué luego salimos con que, ay, tengo un nivel académico bajo? Pues no tendría yo por qué tener un nivel académico bajo si tengo tantas escuelas, tantos profesionistas que vienen de otro lado a formarnos. Y además, pues voy a decir algo muy feo, pero por 2 trabajadores sociales que forman a los alumnos, el resto son profesionistas de otras áreas. En cada semestre, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que cada quien enseña a su imagen y semejanza. En el primer semestre yo soy la única que hablo de trabajo social. Sin embargo, cuando yo les pregunto a mis alumnos qué es trabajo social, solo 1/3 me dice lo que yo digo. Los demás me dicen un rollazo. ¿Y de dónde sacaron ese rollazo si yo soy la única que hablo de trabajo social? Ah, no, maestra. Todos nos dicen su versión del trabajo social. Pero si nunca en su vida había pisado la escuela este fulanito, ¿qué te puede decir? Pues lo que pueda, pero se lo dice. Y entonces al final, una contra 6 visiones diferentes, acaba empezando las 6 visiones. Ese plan de estudios tiene otro problema. Nomás tiene 3 materias teóricas de trabajo social. Y quién sabe si sean teóricas. Pero tiene 3 materias. No, 4. Y todas las demás, el otro día aquí un abogado me dijo, pues es que su problema es muy fácil, pues enseñen trabajo social, ¿por qué enseñan de todo menos trabajo social? Ya veo que en derecho vamos a enseñar de todo menos derecho. Y ahí estos abogados siempre tan asertivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese equipo multidisciplinario tiene que lograr formar a un profesionista con una perspectiva de la realidad desde la complejidad. Y por lo tanto, va a estar formado en la transdisciplinaridad. Porque yo no digo, este pedacito de conocimiento me lo enseñó mi maestro de economía y este otro pedacito me lo enseñó el de sociología. Finalmente, yo voy mezclando, voy haciendo mis propias sinapsis, se dicen, o no sé cómo, y yo voy construyendo un ente que se llama trabajo social. Yo soy trabajo social. ¿Y por qué? Porque me construí a partir de los demás. De las diferencias en los demás me construí yo ya como un ente diferente que yo quiero intervenir en lo social. Y no quiero ser ninguno de ellos. Quiero ser lo que yo hago. Bueno, entonces, lo transdisciplinario, por eso mismo lo dice Morán, dice, es que el pensamiento complejo te lleva a tener una visión de la ciencia transdisciplinar, en donde estás rompiendo límites, en donde estás entreverando cosas para un lado y luego para el otro. Y que entonces la complejidad, en la medida en que las relaciones sociales son un número cada día más creciente, pues van construyendo una sociedad absolutamente compleja, pero tampoco tanto, porque si todo, en vez de estar gritando en la bolsa, todos le pican al mismo botón el mismo día, con la misma tendencia, pues se cae la bolsa. Porque allá yo iba a estar gritando y en la medida de la posibilidad de lo humano se iba a caer o no. Sin embargo, hoy se cae con que le pique uno, pero además se cae y va a tener consecuencias en todo el mundo. Y además yo creo que las consecuencias van a ser unas y van a ser otras. Entonces, él lo habla mucho más desde una perspectiva cuantitativa, lo explica más cuantitativamente, pero explica exactamente lo mismo que Morán. Pueden leerlo, es mucho más difícil. En el libro que tiene de confianza, cuando habla Luhmann de confianza, es un librito mucho más fácil y en realidad los 2 primeros capítulos habla de confianza, de complejidad. Y entonces, por ejemplo, Luhmann dice que para que una sociedad exista, tiene que haber confianza. Que el principio de la relación es la relación, pero una relación de confianza. Que si no hubiera confianza, no nos relacionaríamos y si no nos relacionamos, no existe la sociedad. Pero que además la confianza es absolutamente necesaria
para reducir la complejidad de la sociedad y que nosotros podemos operar en ella, o podamos operar en ella con un cierto grado de certidumbre. Por lo menos eso creemos, y entonces ya nos vamos. Creemos que al rato vamos a regresar a nuestras casas y todo va a estar en su lugar. Y como eso creemos, por eso salimos. Si no lo creyéramos, no saldríamos. Bueno, entonces, ¿qué necesita un trabajador social? Pues necesita algo que le permita entender ese contexto. ¿Qué le pueden dar las diferentes disciplinas sociales para poder entender el macro contexto, pero también el micro contexto? ¿Sí? Y entonces necesito todo aquello que me ayude a aproximarme a la realidad y poderla entender y comprender. Entonces necesito unas materias que me sirvan para entender lo macro social. Y de allí me voy bajando, ¿sí? Pero ya después de eso, lo que necesito, pues serían teorías intermedias de intervención, que eso no lo damos aquí. Porque nosotros nos saltamos del marxismo a decir cómo vamos a resolver el problema de la señora de los tamales de la esquina de mi edificio. Y entonces encontramos un hueco. Pues claro que encontramos un hueco, porque yo lo que necesito es algo que me explique la vida cotidiana de esa señora, sus problemas psicosociales y cómo ellos se están construyendo no solo para ella, sino se están construyendo estructuralmente para todos. Porque si no, ¿qué hacemos? Después de que estudiamos macropolítica, ¿cómo empieza? La política internacional. ¿Situación qué? Situación internacional contemporánea. Situación. Yo lo entiendo centrada en la política, a lo mejor es mentira, ¿verdad? Pero bueno, yo esas lo entiendo. No, ¿verdad? También es económica. Bueno, da lo mismo. Es que también llevan teoría económica. Es que detrás de la economía, la política y las teorías sociales, lo único que hay son relaciones sociales. ¿Quién decía? Hace poquito leí algo padrísimo sobre la política. Pero era eso, que las relaciones de poder que constituían la política, ya se me olvidó, no estoy en edad de aprender cosas de memoria. Entonces, eso necesito, entender el contexto que genera esos problemas. Y necesito entender que no los genera el individuo, aunque hay una parte que se pueda adjudicársele a la personalidad, a su contexto, a su microcontexto, pero hay otra parte en donde no yo directamente me vaya y diga todos los problemas de este país los resuelvo con la familia. Si yo tengo familias sanas y maravillosas, ya este país se vuelve maravilloso. Si no, tengo que poder entender esto. Luego de eso tengo que entender un poco pues la problemática del conflicto social, los problemas sociales, los problemas. Y luego tengo que ser capaz de construir procesos de intervención. Porque si no, me voy a quedar un poquito entendiendo muy bien el contexto, que es como, ahorita que digo contexto, yo creo que esa palabra ya la debo de renovar, pero hablaba yo con mis alumnos del contexto y después de 3 clases del contexto, uno me alza la mano y me dice, ¿qué es contexto? Dios mío. Desde entonces aprendí que no tenía que empezar por usarla, sino por definirla. Y para construir una estrategia de intervención les voy a marcar el plan de estudios actual. Habla de planeación, programación, administración de proyectos y evaluación. En realidad este plan de estudios está pretendiendo formar un trabajador social para esa postura de la política y de la planeación macro. Por eso los alumnos llevan planeación, programación, administración de proyectos y evaluación. Esa es la metodología que pone. Pero no es una metodología de trabajo social. Si nosotros seguimos así, pues esto se debe de llamar licenciado, como en esa época aspirábamos muchos, licenciados en planeación social.
¿Y qué pasa? Políticas públicas. O políticas públicas, o gestión, no sé cómo le llaman en la UAM. Pero entonces allí existe una contradicción epistemológica. No está, o sea, nosotros nos estábamos buscando en lo macro, y además, ¿por qué en lo macro? Es que todo tiene un porqué histórico, y bueno, yo no lo debo de ver completo, pero veo un cachito el que me tocó vivir, y entonces, por ejemplo, la planeación, la planificación, era el instrumento de construcción del socialismo. Después viene la revolución, y luego vamos a construir esto, y lo vamos a construir a partir de planes quinquenales, planes, programas y proyectos. ¿A poco en nuestra generación alguien que no había, que o sea, éramos los magos en planes, programas y proyectos? Ahora que veo a los niños estos que ni eso saben hacer, casi los mato. Pero nosotros éramos los magos, porque la planeación era lo nuestro. Pero siempre lo identificamos como era la esencia. Pues sí, porque así íbamos a transformar la sociedad. Y era a nivel macro. Y entonces cuando queremos intervenir a nivel micro, pues tienes que empezar a dar diplomados, a dar especializaciones, a dar cursos, porque eso no sabemos. Porque este plan de estudios está hecho con una perspectiva macro. Pero una vez que nos fuimos acomodando, todos entendimos, bueno, no todos, porque hay algunos que siguen hablando de políticas sociales, que sí, podemos incidir en las políticas sociales. El otro día Carlos Arteaga se burlaba de mí y decía, es que tú eres la que más has incidido en las políticas sociales. No, vete al rayo. Dice, voy a empezar a sacar unos carteles que digan, mira, te he incidido en las... ¿Por qué? Porque yo le digo, es que lo único que incidimos en políticas sociales es como expertos, y entonces como parte del grupo de expertos te hablan cuando tú eres experto en un tema, y vas al Senado, y vas con los diputados, y vas con la contra, y vas con todos a exponer tu punto de vista. Estás incidiendo como experto. Muchas veces, la verdad, algunas veces han usado lo que yo digo para proponer lo contrario de lo que digo, pero ellos dicen que se basan en mí. Entonces, no es cierto. Uno como experto pues tiene voz, y si tienes voz pública, pues tienes un poquito allí de... Pero en este país, miles de esos. Y no nos buscan por ser trabajadores sociales para eso, sino porque te vuelves experto en un tema. Y ojalá Dios nos bendiga y lo digamos desde el punto de vista de trabajo social, porque muchos se empiezan a autoconsiderar investigadores o maestros en algo, menos en trabajo social. De eso no me vais a hablar, y entonces hablamos de la otra cosa. Para mí el trabajo social es aquí y ahora, en un contexto concreto, creando cambios sociales, de naturaleza social, y con la trascendencia que Dios nos los permite, la que podamos. ¿Y qué es lo que necesito? Pues eso, una vez... Yo siempre digo todo lo que me ha salido mal en la vida en vez de lo bien. Bueno, creo que ya se sabe lo bueno, pero creo que voy a cambiar los últimos años de mi vida de estrategia. Pero por lo pronto voy a seguir con la misma. Y una vez Marcelo Ebrard, yo le fui a ofrecer Comunidad Segura, que era un modelo de intervención sobre quien trabajaba lo social, cuando nadie hablaba de lo social, cuando hablaba de inseguridad, sino todos hablaban de policías y ladrones. Y yo fui a ofrecerle Comunidad Segura. Hizo cuentas, vio lo que le ofrecí, dijo que sí, que perfecto. Antes de que trajera a Giuliani y al siciliano, que el siciliano ya había venido a México a ver lo que yo hacía. Pero Marcelo me dijo, ok, pero yo no le puedo pagar eso por colonia. Si tú vienes y me cobras 2 millones por colonia, cuando yo tenga 5 delegaciones, pues haz las cuentas de lo que vas a querer que te pague, que si le hubiera hablado en inglés me lo paga. Pero como le hablaba en español, me dijo, conviértemelo en un programa regional. No supe. Tienes 2 semanas, tráemelo y véndemelo como un programa regional y te lo compro. Es más, todavía seguí trabajando con él mucho en algunas cosas, pero no pude, no tuve capacidad, yo no sabía nada de región. No lo pude transformar como un programa regional. Creo que sabría. Pero en ese momento no supe. Y entonces ya trajo a Giuliani y lo paseó por Tepito en helicóptero y le pagó $1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues sí, necesitamos conocer.
para hacer propuestas, porque si no, no. Ahora yo, aparte de eso que yo hablo de la situación problema, y hablar de la situación problema como la unidad de análisis básico, yo tengo ahora, será la unidad de intervención básica, es la construcción del cambio social. Y así como tengo que definir el problema, tengo que ser capaz de definir la solución. Y no puedo hacer lo que hasta hoy hemos hecho. Criticar y criticar los programas y las políticas del gobierno y luego egresarme y sentirme orgullosa porque ya estoy trabajando en la política cultural del gobierno. O sea, estoy trabajando en todo aquello que critiqué durante años. Yo por lo menos tendría que estar proponiendo algo completamente distinto. Pero no tengo la capacidad porque me estanco en ver el problema. Cuando lo fuerte, la diferencia es que yo tengo que ofrecer alternativas diferentes. Ok, que saque su pañuelito López Obrador y diga que fuera la corrupción y lo que quieras, porque aquí la corrupción, sí, ¿verdad? Aquí la corrupción y aquí es la honradez. Ok, pero no nos ha dicho, bueno, sí, con el pañuelito blanco y porque somos buenos, no nos ha dicho cómo vamos a transitar en ese camino. Ni nos los va a decir porque no lo tiene resuelto. Pero yo lo debería tener resuelto. Porque mi especialidad es decirle cómo voy a convertir a los honrados, digo a los corruptos, en honrados. Que aunque no estoy segura si mi ejemplo está bien puesto, porque no sé si la honradez es producto de un proceso social o si la honradez nomás es un valor. Pero bueno, si la honradez la convierto en un proceso social, la corrupción es un proceso social, pero no estoy segura si la honradez, pero la puedo parafrasear de otra manera, la puedo volver otra cosa. Aquí me interesa que se llame honradez, porque cuando yo a él le vaya a vender, le voy a ir a vender con sus palabras, no con las mías. Y entonces tengo que construir un camino entre esa honradez y entre esa corrupción y entre esa honradez. Tengo que construir un camino entre el sujeto vulnerable que llega al hospital y ese sujeto que va a salir con una pierna menos, pero que va a tener que ser más fuerte porque va a verse a sí mismo de una manera diferente. No como como un cacho menos de persona, sino como una persona completa, aunque ya no tenga una pierna. Entonces, eso es lo que yo tengo que construir. Yo tengo que construir esos procesos. Y para eso tengo que saber un montón de cosas también. Y entonces yo nomás quiero una materia en el plan de estudios que se llame cambio social y a Régulo no le guste. Como a Régulo no le gusta, pues me tengo que pelear con Régulo para que le guste. Pero un cambio social aquí y ahora concreto y sí. Entonces, ¿qué le quieres vas a poner a tu materia? No, no es mi materia. ¿Qué hacemos los trabajadores sociales? ¿Para qué damos todo eso si luego no sabemos qué vamos a hacer con todo eso? Ok, con los problemas voy a construir un diagnóstico y una conclusión diagnóstica, pero luego yo tengo que construir un concepto de cambio, porque si no, me voy a quedar otra vez en un planeador. Y ahora voy a ser un planeador de programas, porque como ya ni siquiera voy a ver planeación a nivel macro, sino voy a hacer planes y programas y proyectos, entonces, pues, ¿qué hace un trabajador social? Planes, programas y proyectos. ¿Y dónde está lo mío? La esencia de lo mío. ¿Para qué me sirvió construir ese pensamiento? Desde la complejidad, desde la transdisciplina, para entender la realidad, si no es para modificarla. Y el plan es un instrumento, pero no es lo conceptual, porque yo tengo que definir conceptualmente eso. Yo no sé definir conceptualmente honradez. Jamás la pondría como un objetivo de un concepto de cambio social. Porque yo no sé, seguramente es algo que tiene que ver más con ética, con filosofía, con algo que no es lo mío, porque si no lo sabría, por lo menos de reojo, ¿no? Sería la transparencia, ¿no? Sería la transparencia. Y además así, también dejaría de estar en la centralidad como un problema de descomposición social. Porque más bien, por ejemplo, para mí es un problema cultural, la corrupción. Pero es un problema cultural que en ciertos ámbitos te hace sobrevivir. Yo no puedo ir a una comunidad y echarme un rollo así de convencida de que por favor no compren cosas piratas. ¿Cómo voy a ir a decir eso?
Ah, no, pero yo trabajo en la cultura de la legalidad, debería de decir eso, sí, pero en lo posible, no en lo imposible. Entonces, para trabajar en que ellos no compren lo pirata, tengo que tener propuestas diferentes. No puedo irme a la cola y decir que el problema es del que compra lo pirata. El problema no es del que compra lo pirata. El otro día me entrevistaron y me hablan y me dice, el señor que me da los proyectos, que me paga los proyectos, voy y le vendo mi choro, me lo compra, ni voy a decir ya que señor, para, porque dije choro, no dije bonito. Entonces, que por qué unos niños, que él decía, me hablaba la reportera enojada, que él decía que unos niños se habían estado navajeando en el patio, en el recreo, y les quitaron las navajas, y que él decía que los niños estaban jugando, y que ni siquiera, como prueba de eso era, ni siquiera van a levantar denuncia. Pues, esa es la demostración que están jugando. Entonces la reportera me dice muy enojada eso, y le digo, no, vamos a concederle que es cierto. Vamos a concederle que los niños estaban jugando. Nada más, mi pregunta es, ¿y por qué unos niños estaban jugando con navajas en la escuela? Sacó rápidamente la SEP su comunicado y dijo que por favor a los niños había que decirles, había que revisarles la mochila muy bien antes de que se fueran a la escuela, y había que decirles que los queríamos mucho antes de que se bajaran del coche y dedicarles 1 hora al día de atención. Digo, no, a los niños hay que quererlos muchos, hay que enseñarles el control, y hay que enseñarles que hay cosas con las que se juegan y cosas con las que no se juegan, si es que las tenemos en la casa. Y los niños, no tenemos que estar con ellos un tiempo determinado, nomás los necesitamos querer. Y entonces, ya, se había todo lo que quiera. Pero, ¿cómo definimos el problema? El problema es que el Señor dijo que estaban jugando. Sí, estaban jugando. Y jugando se pueden matar, ¿verdad? Le digo, ¿y qué le hubiera parecido si jugaban con pistolas? También era un juego. Yo no tengo ningún inconveniente que se defina como juego. ¿Por qué nuestros niños juegan con pistolas y navajas? Ah, porque no les revisamos la mochila. No, caray. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos los problemas y hacia dónde queremos ir? Y esa sería otra parte muy importante del trabajo social. Y allí, yo quería, en este plan de estudios de ahora, que enseñaran lógica y epistemología, para que nuestros procesos de intervención fueran lógicos y no fuera nada más repetición de los procesos dominantes. Pero se pusieron a enseñarles filosofía y pues no aprendimos lógica, no aprendimos planteamiento del problema. Entonces tenemos, yo creo, que saber que estamos formados con los conocimientos que los demás han generado y producido. Pero aparte, nosotros generamos unos conocimientos específicos que son cómo usar ese conocimiento que los demás generan, que nosotros los recreamos cuando vamos a la realidad y los entreveramos con los datos de la realidad. Nosotros construimos nuestros diagnósticos y nosotros tenemos que construir conceptos de cambio que sean mucho más que un objetivo general, objetivo específico, meta cuantitativa y actividades. Nuestro hacer, lo que aprendemos, da para construir conceptos de cambio, no para hacer planes y programas. Los planes y programas los hacen igual Peña Nieto y mi mamá. Digo, no hay problema. Cualquier señora que abre el refrigerador en la mañana, pues puede ver cuánto dinero tiene, qué comida tiene, qué quiere hacer, luego llegan los escuincles, se lo comen y lo evalúan. Entonces, no hay demasiada ciencia ahí. Son tecnologías, son métodos muy importantes que podemos utilizar, pero no es, lo que nosotros sabemos es comprender la realidad y proponer cambio. ¿Verdad que no te quedó ni una duda? No. Yo lo sabía. No, creo que queda bastante claro, ¿no? Ahora yo voy a decir lo que entendí. Que en cualquier espacio de trabajo del trabajador social
hace su análisis de la situación problema de manera compleja, transdisciplinar, y en esa medida tiene argumentos, puntos de vista, posturas para poder discutir con otros profesionistas de otras disciplinas y llegar desde su mirada y construir miradas, a resolver soluciones conjuntas, si así es lo que quieres. Bien, Palomita. Sacan si se lo mencionan ahorita. ¿Alguna pregunta, alguna observación? ¿Alguna aclaración? He de confesar que me da miedo preguntar. Quiero ser Eso clara. no me conoces. Por eso, por lo que me dio. No. Desde, bueno, es que es una de las broncas en las que yo he estado desde que me invitaron a colaborar con el material para la asignatura de Psicología del Desarrollo Humano. En la última unidad habla de intervención desde el trabajo social. Yo siempre les he dicho a los alumnos, a ver, ¿para qué fregados les sirve a ustedes este conocimiento? Ustedes no son psicólogos, ni van para psicólogos, pero a mí donde se me atora el asunto, cómo a lo largo del semestre o del bloque les voy a compartir los pocos conocimientos o lo mínimo necesario que pide el programa, pero además esta última unidad donde se pide una propuesta de intervención. Para ser honesta, desde lo de intervención me ha costado un montón, a ver, ¿hasta dónde? ¿Cómo? O sea, un diagnóstico no se hace en un semestre, ¿y cómo les voy a enseñar desarrollo humano o compartir? Y después llegar hasta este punto. Entonces es, ¿hasta dónde o qué es lo mínimo necesario, digno, para el trabajador social, donde se pueda compartir esto y llegar a esa intervención de una manera acertada? Se me hace como que digo, los tiempos no, a mí no me alcanzan. O sea, entonces, ¿hasta dónde? ¿O qué es lo mínimo necesario para esa última unidad donde el alumno alcance a rescatar lo del saber de cada disciplina, pero obviamente aterrizarlo muy bien a su ser como trabajador social? Pero no el saber de cada disciplina. Bueno, el porque ahí es en poquitito, donde no. bueno, lo poquito, por ejemplo, de Psicología del Desarrollo Humano. Tú tienes que escoger qué es lo básico. No, eso sí. Sin qué no puedo yo vivir para entender. Yo hablo aquí y digo muchas burradas. También digo, Teóricamente, conceptualmente, hay cosas que, bueno, si les rascamos, así empezamos. pues vamos a ver hasta dónde llega mi conocimiento de lo que estoy diciendo. Eso es ser trabajador social. Que no me rasques mucho sobre la parte teórico-conceptual de lo que estoy diciendo, porque la entiendo. O sea, yo tengo que entender de psicología lo que entiendo para poder hablar aquí y decir cosas tan generales como las que dije. Más no voy a poder. Eso es lo que necesito saber, que tú me enseñes. Y que tú me enseñes que yo necesito entender, casi como la complejidad, que tengo que ciertas cosas básicas de la psicología humana que yo tengo que saber. Y que no voy a saber cosas muy específicas. Porque si quieres saberlas, vas a necesitar un curso de especialización. Que a lo mejor sí las vas a requerir en algún tipo de trabajo que necesites. Pero entonces ya vas a ser especialista en eso. Porque el trabajo social es con conocimientos generales, universales, y lo que necesitamos después es formar especialistas. Yo en lo que sí voy a hacer, voy a pelearme como gato boca arriba, es cuando me trates de rascar en cómo construyo mis procesos de intervención en trabajo social. Allí sí te voy a poder contestar con profundidad, pero no te voy a poder. He leído el Leviatán, sí, lo leí alguna vez, otras veces los hojeé, he ido a todos lados a donde empiezan a hablar de él, en los cursos me los han dado, de teoría social, ya no me acuerdo cómo se llama el otro, Maquiavelo, así los clásicos con los que empiezan, y no sé mucho. Si me rascan, pues se va a ver que puedo usarlos, decirlos, meterlos en su lugar, pero no puedo hacer más con ellos. Igualito de psicología social. Y lo que yo tengo que saber es que no se vale que yo empiece a hablar en términos psicológicos para la definición
de la realidad con la que estoy trabajando, porque tú me enseñarás 3 o 4 para que yo domine, pero no más. Y cuando yo empiece a tratar de definir una situación, problema desde la psicología, tú que estás trabajando conmigo me vas a tener que parar y me vas a decir que no. Pero igual yo te voy a parar, porque es muy dado que me pare a mi trabajador social, pero que en cambio el otro sí opine de cómo es lo mejor que hay que intervenir con los niños en la calle. Y entonces allí no te voy a dejar. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Es muy subjetivo, es muy subjetivo. Yo siempre les digo a los alumnos, cuando ustedes sientan que los otros profesores les están enseñando algo que no saben cómo utilizar, alcen la mano y preguntan, y yo como trabajador social, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo que voy a entender? Y luego les digo que ellos son los responsables de su propia educación, que porque probablemente el que tienen enfrente no tiene la menor idea de para qué me va a servir lo que me está enseñando. No, que yo digo, Pero tú estás aquí, tú sí vas a tener la no, menor yo idea siempre digo, o sea, de para ¿y qué. eso cómo lo aplico? O sea, en la realidad, en lo Me cotidiano. tiene que servir para ir por la Para algo. calle y comprender. Hasta para ver a la señora de las tortillas. Exacto, así. para eso me tiene que servir, porque si no yo hago mi primera aproximación a la práctica, en donde voy a hacer un diagnóstico y voy y va mi alumno caminando y regresa y me trae su crónica de una hora que caminó. Líneas del camión, baches, perros de la calle, edificios mal construidos, sin terminar, con botellas de agua al final, con no sé qué. Yo siempre quiero, no lo he logrado, llevar un grupo de arquitectura a dar un primer recorrido a una comunidad, a ver si me hablan de la gente. Porque cuando yo llevo a mis alumnos, ellos me hablan de los edificios, de las casas, de los coches, y para que lleguen a centrar su mirada a lo suyo, pues necesito mandarlos 3 veces. Quiere decir que todas las teorías que tomaron en 2 semestres, no fuimos capaces de centrarlos en qué era lo suyo, qué tenían que ver. Entonces, eso que tengo que ver de primera de cambio, así, a golpe de ojo, eso, coup d'œil, dirían los franceses. A mí sí, se me hace muy provocador, ¿no? Muy interesante. Me hace o sea, provocador. Por ejemplo, yo doy la materia de teoría social. ¡Santo! ¿Por qué no me dijeron eso primero? Pero él no es sociólogo. Bueno, eso es una ventaja, pero todo. No, sí. Tengo la licenciatura en sociología y después me orienté más a la ciencia política. Pero sí, se me hace muy provocador porque tal cual se me hace como una luz el ubicar para qué es la teoría social. Porque la teoría social que se está enseñando es tal cual de sociólogos, ¿sí? Ir ubicando a los autores. Y ahorita se me hace provocador que es más bien orientarlo hacia la construcción de lo social. ¿Qué es lo social? Entonces, ¿qué dicen todos los autores? Eso, señores, acerca sobre de lo social. Y si no, no me importa lo que diga sobre lo demás. Así es, ¿qué dice No porque no Durkheim? me ¿Qué importe, dice sino Marx? porque a qué horas. Pues, yo no Sí. puedo saber lo mismo que el sociólogo. Siempre me quedo un chiquito sociólogo. Porque que lleve los 9 cursos de sociología y todos los señores, Así es. pues nunca los voy a alcanzar. Sí, 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 y va a quedar corto Y entonces no los quiero alcanzar. la licenciatura. Solo de- Regulo los quiere alcanzar. Yo no quiero. Sí. Sí, y entonces se vuelve interesante esta construcción de lo social para los trabajadores sociales. Entonces sí rescatamos que dicen todos los autores sobre la cuestión de lo social y que lo social se convierte ahí Y luego en un nos tema. vendes un libro y no sabes cómo te lo vamos a comprar. Ey. Así es. Sí, interesante. Y entonces todos estos conceptos del conflicto social, cambio social, tienen que estar ubicados Mis Mis influencias. en esta parte de la teoría. Exacto. Más que estar viendo Un autor por proceso autor. social. Yo trabajo con procesos sociales. ¿Qué es un proceso social? Nunca tenemos ni la menor idea de qué decir. Y los alumnos, bueno, ponen ojos de plato. Pero a mí en el auditorio los maestros me han levantado la mano, una de tiempo con, oye, ¿qué es lo social? Yo ahí sí me volteé y le dije, oye, pues ¿tú no eres maestro de trabajo social? Pues ¿qué haces aquí en el auditorio? Yo no. Como que ¿qué es lo social? Pues, aunque sea cucho, pero algo debo de saber, ¿no? Y ahorita escuchando a la profesora, igual se me hace sugerente, no es que nos toque como dar la definición y las técnicas, las herramientas de la intervención, sino desde mi aporte de disciplina, Teórico.
¿qué te ayuda para la intervención social? Para ¿No? Así lo pensaría. comprender eso donde quiero ¿Qué modificar te algo. sirve a ti? ¿Qué desde el desarrollo humano le aporta a la intervención? Son dos materias, Psicología social y psicología del desarrollo humano. Yo nada más daría psicología social. Y aquí entonces y llegamos a mi pregunta, ¿cómo definiría la intervención? Como un proceso, yo quiero una intervención de cambio en lo social, ¿sí? O sea, una intervención social, una intervención que modifique las relaciones, los procesos sociales. ¿Cómo le definiría? Como un proceso de intervención, como un proceso que modifica. Si utilizo a Luhmann como un proceso que irrita, como un proceso que permite hacer las cosas desde la diferencia, construir la diferencia, un proceso de construcción de la diferencia, la intervención en lo social desde el trabajo social. Aquí quiero, la otra me da igual, yo esa quiero, una intervención que construya la diferencia. Estos dos elementos que ya había comentado del diagnóstico y de la solución. Ajá, el cambio social, la construcción del cambio social. ¿Qué hago? Luego proponemos que hagamos o sea, todo este rollo que ustedes nos han enseñado, epistemología, teoría, quién sabe qué, que yo no llego a eso, yo nomás llego a la epistemología, la teoría y la metodología. Pero entonces allí yo tengo que construir un esquema. A esto todo completo, conjunto, le llamo proceso de intervención. El proceso de intervención lo construyo, un proceso de intervención de trabajo social lo construyo, recupero todo lo que hemos hecho siempre, históricamente. Nomás digo de diferente manera la manera de articular. Articulo desde la construcción de un diagnóstico, una pregunta de intervención. Lo primero que propongo, la diferencia esencial de mi propuesta es que propongo una pregunta de intervención. La propongo desde apuntes, pero luego la propongo con hornelas en un folletito que hablamos sobre estrategias y modelos de intervención. Sí, no sé exactamente cómo se llama, pero así se llama. Entonces, allí nosotros partimos de una pregunta de intervención. No tengo un problema de investigación, que eso es lo que por años tener esa mirada sociológica me ha causado problemas, porque generalmente no llego a la intervención porque estoy clavada haciendo una investigación sociológica, que esa es generalmente de un tipo de conocimiento, y yo necesito un conocimiento aplicado que además no solo me lleve a conocer la unidad básica, sino también requiero ciertos espacios que me digan por dónde voy a ir, qué recursos, con qué voy a contar, en donde yo allí le llamo identificar preguntas, puntos de ruptura, en donde voy a poder meter un punto de ruptura. Y entonces hacemos un diagnóstico en diferentes aproximaciones que se sostiene en una investigación, pero en una investigación ya construida desde la intencionalidad de intervenir. Lo más importante del diagnóstico es construir una conclusión diagnóstica que me dé pie. Allí es hasta el momento en que utilizo las teorías. ¿Por qué las utilizo allí? Porque las voy a ir utilizando para interpretar lo que encontré, ¿sí? Y seguramente cuando voy a buscar, pues si me ayudo de teorías intermedias, va a ser mucho mejor. Si luego tengo esa conclusión, entonces quiero construir un concepto de cambio. Cuando yo me pregunto un problema, yo pregúntome sobre la discriminación social. Pero cuando yo voy a hablar de la construcción del concepto de cambio, no voy a decir lograr disminuir el número de personas discriminadas, que haya menos discriminados, pues saco a los que se sienten discriminados de aquí y ya los disminuyo, ya logré mi objetivo, ya se acabó.
Entonces, no, lo que voy a hacer es construir conceptualmente un sujeto aceptado. ¿Qué es lo que quiero? No discriminado, aceptado, integrado, pero lo voy a construir conceptualmente. Eso es una construcción conceptual del cambio, porque si no va a ser un buen deseo. Quiero gente honrada. El pueblo bueno es honrado. Hay que ver la tele en la noche. Entonces voy a construir ese concepto de cambio. Y entonces esos elementos son los que me van a ir dando la posibilidad de cambio social. Voy a tener que como graduar. Yo les preguntaría, si hablo de discriminación, ¿puedo hablar de segregación? ¿Puedo hablar de rechazo? Exclusión. ¿Puedo hablar de estigmatización? ¿Puedo hablar de qué? Exclusión. La exclusión me suena más amplia que la discriminación. Entonces, ¿cómo voy a construir primero mi problema? ¿Qué quiere decir discriminar? ¿Que tú sientes feo? ¿O que yo te trato diferente que a los demás? Ahora, ¿qué quiere decir integrarte? ¿Qué quiere decir aceptarte? Y entonces voy a ir construyendo conceptual y gradualmente un espectro que sea posible que construya la diferencia. A eso le llamamos espiral de cambio. Entonces, ¿por qué espiral de cambio? Porque nunca voy a poder trabajar con un grupo y voy a poder lograr cambios equilibrados iguales en el mundo o en la comunidad. Y entonces yo tengo que definir cuáles son mis parámetros. ¿Qué quiere decir discriminar? Todos entendemos. La mañana me decían, discriminar. Hicimos un cuestionario sobre discriminación. ¿Te han invitado tus vecinos a una asamblea? ¿Alguna vez te has sentido mal por cómo vas vestido? Y entonces yo les digo, híjole, pues yo no, pero a lo mejor ustedes cuando yo me vaya van a decir, vean esa pobrecita viejita con su chamarra roja, sus zapatos morados. Ya me estás haciendo sentir mal tú con tu pregunta y cómo me la estás haciendo. ¿Por qué estás presuponiendo que yo me siento mal por cómo me he visto? ¿Por qué estás presuponiendo que hay asambleas en mi comunidad? Cuando tú me digas que si me han invitado, yo en automático voy a decir, ¡ah! No me han invitado. ¿Quién fue el que no me invitó? A lo mejor nunca se hizo una asamblea. Entonces, ¿cómo es que te vas a aproximar a ese problema? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieres encontrar? ¿Sí? El problema allí que tengo son los derechos humanos. Ay, no hay ningún abogado, ¿verdad? Pero los trabajadores sociales son peor. El problema que tengo allí son los derechos humanos, porque yo quiero que no discriminen a la gente porque así dicen los derechos humanos. No, no es cierto. Yo quiero que no discriminen a la gente. Si aparte el derecho humano me ayuda para que no lo discriminen, qué bueno. Pero a mí en principio lo que me interesa es ese sujeto social en su integralidad, en su autonomía, en su... No me interesa su relación con el derecho. El derecho me va a ayudar mucho. Inclusive yo en lo particular trabajo inseguridad, violencia e ilegalidad. Pero no asumo que el trabajo social tenga que trabajarse a partir de los marcos, porque entonces cuando yo pregunte qué es discriminación me van a decir, el derecho humano, quién sabe qué, dice que es quién sabe cuánto. Y entonces desde un concepto legislativo, jurídico, yo voy a trabajar la discriminación. No, no es esa la que a mí me interesa. A mí me interesa la discriminación social. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo se construye la discriminación en tu relación con el otro? Bueno, pues ya trabajé, ¿no? Y ellos también, híjole, ¿cómo trabajamos, oigan? No, pues yo les agradezco muchísimo, ahí pregúntenle a Alma, a Eunice, ellas les van a poder contestar, Maribel. Mari. Es que yo te iba a decir Mari, pero sabía que no era Mari. Mari, pues no es Mari. Maribel ya se me había olvidado. Maribel, pregúntales.
Niñas saben muy bien. ¿Puedo? Antes de que se vaya, si ustedes, de las expertas que sé que me va a ayudar, nada más para quedarme en paz con lo que estoy haciendo, Espero que no. con lo que estoy haciendo en el material para desarrollo humano. Y lo que yo ya, por último, porque por más que me he estado leyendo, digo, yo no soy trabajadora social, así como ellos no son psicólogos. Ay, lee mis apuntes. Sí, esperen, ya leí, pues ¿de dónde cree que me ha agarrado los últimos años? Pero ya lo que decidí hacer al final es, ustedes son los expertos en trabajo social, yo les estoy compartiendo desarrollo humano. Van a hablar de dice usted que psicología social sí, desarrollo humano no. A ver, van a hablar de adultos mayores, que nos dicen estos teóricos que vimos en esta asignatura, de esta población, qué características tiene este adulto mayor, para que ustedes puedan de una manera más asertiva conocer un poquito más de ese adulto mayor, que no es lo mismo el de el Pedregal que el de Nesa, ni de Chimalhuacán, en este contexto, qué características tiene sociales, psicológicas, cognitivas, todo esto. ¿Cómo se expresa en eso que etiquetamos con el mismo concepto, pero que se expresa diferente en cada uno de esos lugares? ¿Cómo? Sí, o sea, todos vamos a un viejo, ¿sí? Adulto. Pero, Ajá, sí. adulto, ¿no? Sí. Y vas a decir alguna característica. Y tú me estás diciendo, no es la misma, no se expresa igual en un lugar que en el otro. Claro. Bueno, eso es importantísimo, Sí. porque el problema que hacemos es que lo generalizamos. Entonces yo te digo que les hago a mis alumnos, A ver. cuando me empiezan a hablar de que el adulto mayor, háblenme de las personas vulnerables. Adulto mayor, niño, ¿sí? ¿Me ves muy vulnerable? Pero no me dejan. Pero me le paro enfrente y le pregunto si me ve muy vulnerable. Claro que no. Entonces, Según. ¿cómo me vas a caracterizar? ¿Nomás por adulto mayor soy vulnerable? No, sí, claro. Y luego además te digo en qué trabajan, van a la comunidad, ay, son como Ricky Ricón, apenas acabo de comprender, van y les enseñan a usar tablets. Y están haciendo trabajo social. Y yo me quiero quedar calva, por eso estoy tan calva de tantas cosas que he sufrido aquí. Pero eso, tú les enseñas eso, yo les enseño esto, y luego van y les enseñan a usar una tablet. Eso no es normal. Entonces, ¿qué les tienes que enseñar? Les tienes que enseñar que es un sujeto pleno, autónomo. No importa si tiene 10 años o tiene 100. Porque ¿sabes qué? Ellos van a decir que tienen que ir a estudiar gerontología para hacer trabajo social con adultos mayores. Pues que vayan y que estudien. Porque en realidad, si ellos quisieran hacer trabajo social, con lo que aprenden aquí pueden ir a hacerlo. Como no saben qué es, entonces siempre creen que es otra cosa. Tú me vas a resolver un problema. Un trabajador social jamás deja de estudiar. Nunca. Nunca. Siempre sentimos que todo lo que sabemos es insuficiente. Estudiamos. Hasta yo. Estudiamos y estudiamos y volvemos a estudiar. No así como debemos estudiar, sino con papelito en mano. No es cierto. Para hacer trabajo social necesito eso que tú me vas a enseñar, no necesito más. Eso que tú me vas a enseñar, eso es lo que necesito. No otra cosa. A mí me dio una mujer que daba desarrollo humano en psicología, una gorda así con unos vestidos de casa de campaña. Era muy conocida. Tú eres muy joven, por eso no la conoces. No me vas a decir. Última pregunta, sí. Entonces, ¿cómo definiría trabajo social? ¿Qué es el trabajador social? Un profesionista que, híjole, es que así empiezan mis apuntes, él sí no nos ha leído, Es que no te puedo contestar, porque empiezo diciendo, no. Sí, Es elementos que componen la una definición. Que interviene en lo social con un sujeto individual o colectivo que tiene un problema, un conflicto, una carencia o una necesidad social. Eso es muy importante, porque si no todavía creo que darle la leche es social, y que, nunca me lo invento,
y que con él, junto con él, o sea, algo muy importante es que lo construyo con él. Y en eso todos estamos de acuerdo, que el trabajo social se construye con el otro, ¿sí? Que la problemática se construye trabajando con el otro. Digo, no la problemática, sino la solución se construye trabajando con el otro. Con un sujeto que tiene un problema. No, todo lo que dije es trabajo social. O sea, no puedes trabajar más que con un sujeto en su integralidad, en su problema social, que es expresión de su contexto, y tienes que generar un proceso de intervención en donde lo que buscas es un cambio social. Las diferentes posturas de trabajo social te las da el hecho de que este cambio social es tan ambiguo como puede ser. Entonces puede ser alguno que quiera adaptar, alguno que quiera transformar, no sé qué quiere decir eso, y alguien que, y yo lo que quiero, lo que propongo es construir sujetos. ¿Y por qué lo propongo como construcción de sujetos sociales? Porque asumo que si yo puedo construir sujetos sociales históricamente responsables, ya no necesito trabajar con ellos para que ellos intervengan en la solución de cualquier problema que tengan. Que ellos, a partir de mi intervención y mi trabajo con ellos, ellos van a poder generar respuestas a los problemas que tengan con el otro. ¿Sí? Entonces, allí lo que nosotros, hemos construido o he construido son como estrategias de intervención que voy, aplico, veo que sí produce el resultado que digo y lo vuelvo a aplicar, o si no lo produce, pues lo cambio. Yo te puedo decir uno en donde la psicología me falló: tejiendo relaciones. Estaba yo ya con esto del rollo de lo social, que hacer trabajo social es construir en lo social. Entonces mi estrategia se llamaba tejiendo relaciones. Pero estaba influenciada por un viaje a China que fui. Sí, ¿verdad? Sí fue viaje, fui. Entonces, ¿cómo se mueve? Fui a una universidad, fui 15 días a una universidad, y todo el movimiento de la relación de los abuelos, que son los que llevan toda la vida cotidiana. Y entonces llegué y dije, tejiendo relaciones. Construimos, Vygotsky, todas las teorías que pudieran haber les pusimos, y de lo que se trataba de tejiendo relaciones era de que trabajaran los adolescentes con los abuelos. O sea, había una gran cantidad de abuelos que se quedaban cuidando y siendo jefes de familia. Y los adolescentes que se quedaban sueltos. Entonces, en vez de escuelas de tiempo completo, propuse que hubiera tejiendo relaciones. Entonces les preguntaba, por ejemplo, a los chavos, ¿cómo se conocieron tus abuelos? O sea, mi cuestionario iba por ahí. ¿Qué sabes de tus abuelos? ¿Qué sabes de la historia de tus abuelos? Y a los abuelos sobre los escudos. Entonces convivían todo el día y... Ok, entonces ahí vamos a construir. Eso fue de las primeras cosas que hice. No vayan a creer que ya estaba tan elaborado, pero ya estaba. Entonces, la idea era formar carpas culturales de integración en donde uno lo concreta, ¿no? Primero, trabajábamos en talleres con ambos, la idea, ¿sí? Todo el concepto. Yo trabajo con una metodología que le llamo la de las 3 R's, que son reconceptualizar el problema, resignificar las relaciones y recrear el espacio social. Pero ese es otro curso, ese es otra cosa. Y entonces, parte de lo que íbamos a hacer, parte de lo que tiene que ser trabajo social es que trabajo social no es proponer una acción. Para conseguir un cambio social, por pequeñito que sea, yo tengo que articular muchos procesos de intervención para poder decir que voy a lograr ese cambio social. No puedo decir que voy a ir a dar un taller y ya logré un cambio social. El taller puede ser uno de los instrumentos, pero no voy a ir a dar un taller y creer que ya hice algo. Bueno, entonces íbamos a darles talleres por separado. Primero hacemos todo un diagnóstico. El diagnóstico, es que yo no lo nombro así, pero sería participativo en el sentido de que las preguntas las vas haciendo para que vayan reflexionando.
O sea, no es para saber, sino es para que ellos reflexionen sobre lo que les preguntas. Entonces ya tiene una intencionalidad de intervención, lo que también lo convierte en algo diferente a lo que se hace para saber. Entonces luego hacer talleres, luego los juntas, primero separados, luego los juntas, de acuerdo a afinidades, y tú le enseñas a tocar rock, y tú le enseñas los 3 haces, ya no, porque son machos, entonces todo lo que quieras, maravilloso. Me lo compraron rapidísimo. Solo hay un problema, no lo pude hacer. No hubo manera en que lo lográramos hacer. Un fallo. Un problema psicológico, que nada más, un detallito que no tomé en cuenta. Pues los que chavos de secundaria no quieren saber nada de un adulto ni mayor ni menor. Un chavo de secundaria lo que quiere es desprenderse de los adultos. Y más en la adolescencia. Fue lo único que se me olvidó. No lo tomé en cuenta. Sí lo acabamos de hacer, porque ya me habían dado el dinero y todo, con chavos de prepa. Y se pudo perfecto. Pero si yo me bajaba de secundaria no lo podía hacer. ¿Por qué? Nomás el cerebro no me dio para pensar que un niño de 13 años lo que quiere es que ya no le des la mano cuando vas por él a la escuela. Síndrome de la adolescencia normal, adolescente normal. Eso es lo que necesito saber, teorías generales, saber a quién acudir, a dónde rascar, a dónde buscar, qué tipos de teorías hay, cómo hay, qué todo eso. Eso es, porque si me falla una cosa, tan bonito que sonaba tejiendo relaciones, tan padre que todo, nomás que no lo pude hacer. Un día di la conferencia y unos de la UAN me dijeron que ellos les había pasado lo mismito y que tampoco habían podido y que ellos se habían ido a hacerlo con universitarios y que entonces sí habían podido. Nada más la edad era básica. Entonces, la construcción del proceso de intervención implica el diagnóstico, implica la construcción del concepto de cambio, la construcción de un esquema metodológico que es articular procesos metodológicos, métodos entre sí, poder establecer la secuencia del uso de los métodos, decir qué va antes y qué va después. Por ejemplo, algo que hacemos siempre en trabajo social es decir que lo primero que hacemos, aunque no está escrito en ningún lado, pero es cierto, es sensibilizar. Llegas a una comunidad y los vas a sensibilizar del problema. Es tan absurdo como decir que yo soy vulnerable. Sí soy, pero no parezco. Y los uso para que me digas que no soy. Entonces, no es cierto, yo no tengo que llegar a sensibilizar a nadie. Al contrario, yo me iré a sensibilizar de lo que le pasa al otro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sensibilizarse. Ah, no, pero los procesos empiezan con sensibilización. ¿No será con aceptación? No es lo mismo. Reconocimiento del problema. Exacto. Entonces mi primera etapa será reconocimiento del problema. Como la violencia. Mi primera parte del proceso. Y luego vas encontrando que empiezas a encontrar generalidades. Y que entonces no es cierto eso de que decíamos que todos los casos son únicos y que en trabajo social no podemos hablar de generalidades y no podemos conceptualizar y no podemos hacer teorías. Claro que podemos, pero si nos quedamos en un punto. Si creemos que cada uno de nosotros hacemos cosas diferentes, pues no podemos. Entonces, ¿qué es trabajo social? Todo lo que te dije al principio. Sí, bueno, pues gracias. Ya no, y escondan el micrófono porque después si me preguntan otra cosa y luego me pongo bien atarantada para contestar. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Oye, Entregamos el reconocimiento ay sí, a nombre de la maestra. ya me debes mucho, ¿no? Me has explotado este semestre. Luego me Ya dices tengo que una otro, hora y ya tengo otro, ya tengo otro. Ah, Pues muchas gracias bueno, y gracias a por su ustedes por participación. escucharme y por dejarme compartir con ustedes las cosas que pienso y que quién sabe qué. Por ejemplo, la diferencia con Galeana es que Galeana dice que el diagnóstico no es parte del proceso de intervención. Pero Yo son digo que el cosas, proceso de... padres. Ay, es que ella dice muchas cosas. Es Ella dice como muchas cosas. Yo digo pocas. Habla, Sí, de acuerdo totalmente.
Que ya lo dijiste ahorita todo eso. O sea, lo primero es tener la intención. El trabajo social es una acción social con intencionalidad de generar con el otro un proceso de cambio. Lo más importante, y no lo había dicho, es la intencionalidad. Ella dice direccionalidad, es lo mismo. Tener intencionalidad. A mí no que me vengan a decir que cualquiera está haciendo trabajo social. Sí, los médicos se paran en los hospitales y dicen, es que aquí todos hacemos trabajo social. No, papacito. Si tú haces trabajo social, entonces yo hago medicina cuando le pongo vaporub a mi nieto. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, pues adiós y gracias. Saludos, Tamara. ¿Qué? ¿Y por qué se fue? Pero dijimos que le iba a ver mañana, ¿no? Yo mañana te- Ella cree que ya sabe que está. No, de verdad, gracias. No, no, entonces por lo tanto no sabe. Hasta luego, gracias. Oiga, no me dijeron cómo se llaman. A ver, espérenme, díganme su nombre. No, es que yo siempre le digo a mi marido, si me vas a contar una historia,